Ok, estamos en este Maimar de Shavuos, Tov Shin Chof Ches, 1968, en donde el Rebbe trajo el Posuk, el versículo que da apertura a los 10 mandamientos, etc. Dijo Dios todas estas cosas, diciendo yo soy Dios tu Señor, etc. Y el Rebbe trajo del Alter Rebbe, de Rashi, que aquí estamos hablando básicamente de Klal y Prat, de decir toda la Toira en forma general, Kol HaDvarim Ha'ele, todas estas cosas que Dios dijo todo junto, y después Prat, y después detalles. Cada uno de los 10 mandamientos es un detalle de esta cosa que Dios dijo todo junto, que para nosotros es imposible escuchar, imposible decir, etc. Esto es lo que citó el Rebbe, y el Rebbe planteó que esto de Klal y Prat no está solamente en los 10 mandamientos, está en toda la Toira, porque en realidad la palabra Breishis incluye toda la Toira. Está en los 10, no solamente en los 10 mandamientos, sino en las 10 frases con las cuales Dios creó el mundo. Breishis, Nami, Maimarhum. Breishis también es una de esas 10 frases, e incluye a todas las 10 frases. Entonces vemos que en la creación también está este concepto de Klal y Prat, de general y particular. Es el Klal. Claro. Pero el Prat de más expresión. Correcto, es la regla general de todas las cosas. Y vemos lo mismo en la Toira misma, porque en realidad Hashem observa la Toira y crea todo el mundo. Vemos exactamente lo mismo en la Toira misma. Vos tenés la Mishnah, Braisa, Gemara. La Mishnah es el Klal, es la regla general. La Braisa expande un poco más, detalles. La Gemara expande un poco más todavía. Quiero decir que la Toira también está construida, por así decir, la estructura de la Toira también es Klal Prat. Y de hecho, y lo mencionamos en la clase pasada, Akadosh Baruj Hu Istakol Baraisu Bara Alma, Dios observa la Toira y crea el mundo. Esto lo que quiere decir es que la estructura del mundo en realidad es igual que la estructura de la Torá. Y si la estructura de la Torá es en forma de Klal Prat, general y particular, la estructura del mundo entero también es Klal Prat, general y particular. ¿Estamos? Sí. Esto es lo que vimos en la clase pasada, y el Rebbe trajo en la clase pasada, en el segundo párrafo del Maimar, toda una explicación mística, que yo mencioné las palabras nada más y no expliqué nada, y la verdad es que no hay mucho para explicar tampoco. Son todos niveles cabalísticos, que Adam Kadmon, que Ratzon y qué sé yo. Evidentemente el punto clave acá es que en cada uno de los estados de la creación, estado de los mundos, 4 mundos de Bria y Atzilus, Bria y Yetzira y Asía, el mundo anterior a esto, Adam Kadmon, antes del Tzimtzum, después del Tzimtzum, que no viene al caso exacto qué es cada uno de estos niveles, no importa. El punto es que vemos exactamente la misma estructura de Klal Prat, de general y particular, en montones de niveles. Ahora bien, el Rebbe planteó en la clase pasada, para introducirnos un poco en el texto, que está claro que la intención divina en la creación del mundo es que existan criaturas pratim, detalles, criaturas individuales, vos, yo, él, un animalito, otro animalito, multiplicidad. Esta es la intención de Dios, porque esto es lo que Dios hizo. Por eso la estructura de Klal Prat. Esperá, no, acá viene la pregunta, esperá. Primero que nada, vemos, Soif Maise B'Machshava Tchila. El final de la acción surge en el comienzo del pensamiento. Claramente, este es el mundo que Dios creó. Es un mundo donde hay mucha multiplicidad, sí. Gran multiplicidad, pluralidad, multiplicidad, etc. Si esta era la Kavana, si esta es la intención divina, ¿por qué Dios comienza esta creación en forma de Klal? Directamente anda al Prat y ya está. ¿Qué necesidad hay de un Klal? ¿Para qué necesitas una regla general que incluye un montón de detalles para después ir detallando esa regla paso a paso, y los detalles de la regla anterior se vuelven reglas que a su vez tienen detalles, y vas avanzando paso a paso y detallando cada vez más y cada vez más, como si fuese una imagen en la cabeza, la idea exponencial, ¿no? Sí, 2, 4, 6, y empieza a hacerse una especie de columna de pirámide gigante, de padre, madre, hijos, enorme.
¿Para qué necesitas esto? Si la Kabbalah, la intención era tener un montón de gente, ¿para qué creó Dios al primer hombre y después para que tenga un montón de hijos? Creó un montón de gente. Esa es la pregunta que pregunta la Gemara, no tiene que ver con el Maimar. La Gemara tiene su respuesta para que el hombre sepa que todo el universo depende de él, para que cada uno de nosotros sepamos que el universo entero depende de cada uno de nosotros. Ok, esto es lo que dice la Gemara, pero el punto, la pregunta es, ¿para qué tuvo que surgir en la voluntad de Dios un mundo en forma de klal, si en realidad la Kabbalah, la intención era el prat, era el detalle? Esto es lo que pregunta el Rebbe. Gimel 3. Esto lo vamos a entender a través de un ejemplo de el flujo de una idea entre un maestro y un estudiante. Clásico ejemplo hasídico. Maestro y estudiante. De Ambru Hazal, dijeron nuestros sabios, uno debe enseñarle a sus estudiantes en forma corta, concisa. No quiere decir poco, sino conciso. Y es sabido el significado de este concepto de derech ktsara, traducción literal, un camino corto. Pero derech ktsara, un camino corto, no es seichel katzar, y no un intelecto corto. O sea, no recortar la idea de manera tal que la persona, el estudiante no tenga la idea tal y cual es, sino que sea transmitida esa idea con pocas palabras. La idea tiene que estar ahí. Hay que enseñarle al estudiante toda la profundidad y todos los detalles del concepto intelectual, sino que todo esto debe ser enseñado en camino corto, es decir, con palabras concretas y concisas, precisas. De manera tal que a partir de esas palabras concisas y cortas, el estudiante pueda entender todos los detalles. ¿Estamos? Sí. Y como la Mishnah que nos enseñó Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbeinu Akadosh literalmente se traduce como santo maestro. Claro, se refiere a Rabbi Yehuda Hanassi, que es el que escribió la Mishnah, el que compiló la Mishnah. Como es sabido, en el lenguaje en el cual Rabbi Yehuda Hanassi escribió la Mishnah, se encuentran todos los detalles que están discutidos en la Gemara y todos los detalles que están en la Braisa también. Incluso hay una frase en la Gemara, no hay nada que no esté indicado, aludido en la Torá. Incluso toda la Mishnah, toda la Gemara, toda la Braisa, toda la Gemara, está todo indicado en la Torá. Entonces en la Torá es el klal de la ley oral. Sí, y hay otra frase, esto es el respecto de Torá escrita y Torá oral. Hay otra frase, Leika Midi, de Iso Bebraisa de Lepashtina Bemasnisa. No hay nada que esté escrito en una Braisa que yo no pueda mostrártelo en la Mishnah. Está ahí también. La Braisa tiene más palabras, más ideas, más versículos, todo lo que quieras. Está en la Mishnah igual. Y esto es lo que está diciendo el Rebbe acá. La Mishnah está escrita en una forma concreta, concisa, y todos los detalles que se desprenden de ella están ahí ocultos. La longitud de las ideas, la amplitud de las ideas, la profundidad de las ideas, todo está. Todo lo que fue explicado posteriormente en la Gemara está todo en la Mishnah. Solo que en la Mishnah están extremadamente concisos y en resumen. Pero está. Y la razón por la cual, volviendo a la enseñanza de un maestro a un alumno, que dijimos que tiene que ser concisa y precisa, palabra por palabra. ¿Por qué es que la enseñanza tiene que ser en forma corta y concisa? Porque si el maestro le va a enseñar al alumno desde el comienzo todos los detalles en forma revelada, se va a confundir el Talmud, el estudiante no va a entender nada. Sus sentidos no van a poder captar todo lo que está pasando. Hay tanta información
que no va a poder... Sí, más información termina generando perplejidad. Seguro. Y no conocimiento. Y también puede ocurrir que habiendo tanta expansión de las ideas y tanto detalle de las ideas, que la persona termine yéndose por un costado, por la tangente, como se dice. En lugar de enfocarse en los puntos importantes, o el maestro va a terminar enseñando cosas que no tenía que enseñar, o el alumno va a terminar mal enfocado. Sí, se pierde mal enfocado. Que por eso es que el maestro tiene que enseñar en forma concreta y concisa, corta. De manera tal que el concepto viene en una forma limitada, palabras concretas limitadas. De manera tal que el alumno va a entender el asunto en general, en forma general, y a través de esto, y después de esto, incluso después, cuando el alumno está analizando los detalles, en todas las lógicas que se desprenden de las palabras del maestro, todo lo que se va a expandir y aprender y todos los detalles que se van a desprender de esta cosa que se le enseñó en forma concisa, van a estar cada detalle de acuerdo a la regla general. Y la persona no se va a desviar y se va a ir por la tangente. Entonces, en otras palabras, Tziur en hebreo significa literalmente un regalo, un dibujo, Sí, una forma. Bien, forma. Cuando uno enseña un concepto en forma general, le da forma a ese concepto y lo limita, lo delimita a un determinado ámbito. El concepto es así. Una vez que está limitado el ámbito, ahí puedes empezar a extraer los detalles que incluye ese concepto. Pero ningún detalle que quede fuera de la forma inicial limitada que se le dio es válido. No sirve, porque es un detalle que no está en el clan. Porque serían detalles accesorios no esenciales. Correcto. Es lo que se habló hoy en el perfeccionamiento, y yo les hablaba del beneficio justamente de un discurso que tuviera forma, que tuviera una limitación de campo temático, porque gana en profundidad y en fuerza. En el futuro, cuando el alumno estudia, cuando el alumno analiza, etcétera, va a poder estar bien enfocado, porque cualquier detalle que esté fuera de esa regla general que se le dio no va incluido, por lo menos en esta clase no va, en esta enseñanza no va. Y así como es en la enseñanza al estudiante en la práctica, que el comienzo de la enseñanza tiene que ser en forma corta y concisa, justamente. Ahora el Rebbe pasa al próximo nivel. Antes estábamos hablando, ahora traduzco, antes estábamos hablando del maestro enseñando al alumno. Vamos a ver ahora qué pasa dentro de la cabeza del maestro. Olvídate del alumno. ¿Qué pasa en la cabeza del maestro? Así como es en la enseñanza del maestro hacia el alumno en la práctica, que al principio el maestro tiene que enseñar en forma corta y concisa, de la misma manera es en el surgimiento del concepto que tiene que ver con el alumno en la mente del maestro mismo. ¿Cómo surge esta idea en el maestro para después transmitírsela al alumno? El comienzo de la proyección y existencia de esta idea en el maestro es en forma de un punto, una nekuda, una idea. El rey va a explicar. Es sabido que en el intelecto del maestro está incluido, voy a traducirlo así como está acá y ahora explico, está incluido la parte más externa del concepto que tiene relación con el alumno. En Seichel, en realidad en todas las cosas, no solamente en el intelecto, en todas las cosas en el mundo, tenés pnimius y hitzonius, lo interior y lo exterior. En el cuerpo tenés el cuerpo y la neshama, el cuerpo y el alma. Lo más interior es el alma y lo más exterior es el cuerpo. En el alma mismo también tenés interior y exterior. Tenés la parte del alma que tiene relación directa con el cuerpo
Eso es lo exterior del alma. Y tienes la parte del alma para sí mismo, por así decir, sin relación con el cuerpo, que es lo más interior del alma. Lo que está diciendo el Rebbe acá, tenés el intelecto del maestro como el intelecto del maestro es para él mismo, y tenés el intelecto, esto es lo primi, lo más profundo, y tenés el intelecto del maestro en relación al alumno. Lo que el maestro analiza, que ese alumno está en condiciones de escuchar y de entender. Esto es parte del intelecto del maestro, pero es la parte más exterior, hitzoinius se dice, lo más exterior del maestro, porque tiene relación directa con el alumno, y está armado y pensado, limitado, en el buen sentido, de acuerdo a los hushim, a las capacidades del alumno. Entonces, sabido que en el intelecto del maestro se incluye también lo más exterior del intelecto que tiene relación con el alumno, el Asheviyoisu y Kolul Beseich el Rav, solo que al estar incluido dentro del intelecto del maestro, o sea, tanto lo que el maestro puede darle al alumno como lo que el maestro aprende para él mismo, está todo incluido dentro de su cerebro. En adición a que en ese espacio, en ese estado intelectual del maestro para sí mismo, no se reconoce en forma independiente y separado el concepto para el alumno. Le dice, porque está incluido y mezclado con lo más profundo. Ahora doy un ejemplo. También, no solamente no se reconoce por sí mismo el concepto, sino que lo más exterior del intelecto, que es la parte que tiene que ver con el alumno, es berribui oir, es con mucha energía, mucha luz. Por eso el maestro tiene que contraer su intelecto, es decir, ocultar su intelecto esencial de manera tal que no ilumine en absoluto. A partir de esto se separa lo exterior de lo interior y se reconoce por sí mismo. Incluso en ese momento lo exterior del concepto para el maestro se encuentra en forma de nekuda, de punto solamente. Y solamente después de esto, que se separó lo exterior del interior, y en lo exterior es un punto, ahora doy un ejemplo. Solamente después de esto, antes de que en la práctica enseñe el maestro mide dentro de su propio intelecto los detalles que le va a enseñar al alumno. Sí. Entonces el Rebbe acá nos dio una flor de lección de didáctica. Flor de lección de didáctica. El Rebbe está explicando así. El Rebbe, la idea de lo que plantea el Rebbe es así. Y que esto ni siquiera es del Rebbe, esto es Hasides. El Rebbe acá trae diferentes lugares donde aparecen estas ideas, dentro de los discursos hasídicos de los diferentes rebbeim. La idea básica es así. Cuando el maestro estudia para sí mismo, sin necesidad de transmitir nada, en la mente del maestro, el maestro ideal, ¿sí?, los conceptos, como dice el Rebbe acá, están berribui oir, con mucha energía, con mucha luz, mucha presencia. El maestro ideal realmente entiende del asunto que está enseñando. Entonces, ribui oir, mucha energía, significa que el maestro tiene montones de cosas para decir. Podría hablar horas sobre ese concepto. Entonces, al estar el concepto en la mente del maestro tan claro, tan fuerte lo tiene, tan propio es, que para el maestro es un trabajo, un esfuerzo separar dentro de su propia mente lo que es apto para este alumno y lo que no es apto para este alumno. Entonces el primer trabajo que tiene que hacer el maestro es voy a hacer de cuenta que no sé nada, contraer los conceptos y voy a ponerme en la mente de este alumno para tratar de entender lo que él es capaz de entender de lo que yo sé. Este es el primer trabajo que hace el maestro. En las palabras del Rebbe,
los conceptos que el alumno puede entender de las ideas del maestro no están separadas en la mente del maestro. Están todas mezcladas. Lo que el maestro es capaz de entender y lo que el alumno es capaz de entender. Todo mezclado. Porque es la mente del maestro. Él entiende y punto. Y conoce todos los detalles de tantos conceptos. Entonces el primer paso que el maestro tiene que hacer es separar pnimius de hitzoinius. Separar lo que el maestro entiende para sí mismo y el alumno no es capaz de entender de aquello que el alumno sí es capaz de entender. Una vez que el maestro separó y dijo, ok, esto es lo que mi alumno es capaz de entender, esa idea en la mente del maestro es una nekuda, es un punto. Mi alumno es capaz de entender tal tema. Ok, pero un tema incluye montones de detalles. Una vez que el maestro separó el tema que el alumno es capaz de entender, tiene que medir ahora qué detalles de ese tema le va a decir al alumno. Sí, ¿con qué grado de precisión? ¿Con qué grado de detalle, más que precisión? ¿Cuántos detalles le va a decir al alumno? Entonces hay varios procesos en la mente del maestro antes de que el maestro pueda transmitir un concepto al alumno. Y bueno, en eso consiste toda la transposición didáctica, la Correcto. clarificación. ¿Sí? Incluso uno estudia psicología general para entender qué va a ver el alumno destinatario del saber en cuanto a lo que uno le dé. ¿Sí? Porque ¿Qué es lo que va a entender? pocos saberes va a entender muy poco. ¿Sí? Entonces, en la mente del Rab, de vuelta, tiene que separar primero aquello que es apropiado para que el alumno entienda, sí. Y una vez que lo separó, eso mismo está en forma general. Entonces el Rab tiene que, el maestro tiene que separar los detalles que va a transmitir de ese asunto general al alumno. Claro, qué cantidad de detalles serán relevantes. Correcto. La razón por la cual el concepto en la mente del maestro primero aparece como una nekuda, como un punto, porque si el concepto en la mente del maestro, si el concepto que le va a transmitir al alumno, que es un concepto que tiene relación con el alumno, o sea, el alumno está en condiciones de entenderlo, de entrada ya en la mente del maestro viniese con montones de detalles, entonces los detalles serían de la misma forma como fluyen del intelecto del maestro con mucha energía. Y no serían orientados y apropiados para la capacidad del alumno entender. Entonces, acá el hidush, no la novedad, sino la clave, digamos, de la cuestión es, hay que entender qué significa el Seichel HaRav. El Seichel HaRav, el intelecto del maestro, es berribu y oir, con mucha energía, con mucha luz. Cada detalle es muy fuerte, muy profundo, muy claro como lo entiende el maestro. Entonces, si el maestro va a enseñarle al alumno solamente partiendo de los detalles, esos detalles serían tan poderosos y tan profundos para el alumno que no sería capaz de entenderlo. Entonces lo primero que hace el maestro es, tengo que ocultar toda esa energía, tengo que tapar, digamos, toda esa profundidad y producir lo que hablábamos antes, el límite del concepto que voy a transmitir. Algo general, el Rebbe lo pone acá en términos de nekuda, un punto, pero es algo general que delimita concretamente qué es lo que mi alumno es capaz de entender de este concepto. Una vez que está esa nekuda, ese punto general, en donde los detalles no están iluminados, es recién ahí que el maestro puede transmitir al alumno los detalles que están contenidos en este asunto general que quiere transmitir. En otras palabras, es difícil encontrar un ejemplo, habría que sentarse a pensar detalle por detalle, pero más o menos, para tener una idea, cuando en los círculos profesionales es muy común que se habla con palabras claves. Palabras claves que son comunes a la profesión. Son comunes a la profesión. Y cuando hay dos profesionales del mismo nivel conversando, ninguno de los dos se le ocurre explicar las palabras claves, porque se supone que las entiende todo. Además, son los puntos de anclaje de ese saber. Claro.
Se entienden las palabras claves, todo el mundo las conoce, ¿para qué vas a detenerte en explicarlas? Seguimos adelante, vamos al meollo de la cuestión. Bien, esto funciona cuando están en el mismo nivel, las dos personas que están conversando, y las palabras claves son comunes a los dos. Pero si las palabras claves no son comunes, de repente uno empieza a hablar y el otro no entiende de lo que estás hablando. No tiene la menor idea de lo que se está hablando, porque no conoce las palabras claves. Entonces está obviamente totalmente fuera de la conversación. Ahora bien, en cada palabra clave, y esto es a lo que yo quería llegar, en cada palabra clave hay ribui oir, hay muchísima energía y muchísima profundidad. Porque en realidad puede ser que llevó años entender todos los detalles encerrados en una sola palabra clave. Pero en el momento que están conversando dos personas del mismo nivel, nadie se detiene a explicar toda la palabra clave. Quizás fue toda una materia en la facultad, una palabra clave, una sola. Pero si ya terminaste la facultad, ya estás recibido, ya estás trabajando, directamente decís esa palabra y ya está. No es necesario detallar todo lo que significa. Pero fue súper complejo aprenderlo. ¿Ok? Ya lo aprendimos, listo, otra cosa. El que no conoce esa palabra clave necesita que le expliquen de otra manera. Porque no va a entender el concepto si no. Entonces el punto clave acá es Ribui Oir. Hay mucha luz en el intelecto del maestro. Tiene todas esas palabras claves y tiene toda la profundidad de todos los conceptos incluidos en esas palabras claves. Entonces, lo primero que tiene que hacer es despojarse de eso. Porque si el maestro quiere dar una clase en donde el alumno que no conoce las palabras claves entienda algo, el maestro va a tener que despojarse de esas palabras claves que implican montones de cosas, que aluden a cuestiones que el alumno no las conoce. Entonces lo primero que el maestro tiene que hacer es tapar toda esa energía, esa luz, esa comprensión y decir, yo voy a generar algo concreto, limitado, finito, sencillo, que mi alumno pueda entender. Una vez que está limitado esa nekuda, esto es en las palabras del rey, el punto S, el maestro empieza a medir, dado el enfoque, el punto, qué detalles voy a transmitir realmente, para poder llegar a lo que quiero enseñar. Volviendo al Maimar, si no fuese de esta manera, entonces cada detalle sería, en las palabras del Rebbe, berribui oir. El maestro empezaría a hablar en palabras claves, porque se le ocurrieron todos los detalles concernientes a la enseñanza que quiere dar, y empieza a dar directamente esto. Cada detalle de eso en realidad incluye un montón de otras cosas, el alumno no entiende nada, porque son muy profundos los detalles que está trayendo. La forma de ese tipo de clase sería la forma expositiva, y la exposición justamente anula el intelecto del otro. Sí. Lleva a silencio al otro, pero un silencio en blackout intelectual. El problema más grande es, de vuelta, ribui oir, cuando lo que se está exponiendo tiene una profundidad muy grande y el maestro no se dio cuenta que el alumno no está entendiendo nada. No lo percibe, porque está diciendo las cosas como son en su mente y el alumno no entiende. Como son en su mente, sin el procesamiento, sin la debida transposición. Correcto. La cosa en bruto genera silencio y brutalidad en el alumno. Por eso, en la mente del maestro, el surgimiento de los conceptos en el comienzo de la transmisión, digamos, es en forma de nekuda, de punto, que es el concepto de ocultamiento. A través de esto se limita el concepto y uno dice, voy a enseñar esto. Una cajita cerrada, solamente esto. Dentro de esto hay una profundidad enorme. Pero, momento, voy a recortar toda mi profundidad de mi conocimiento de este asunto y solamente voy a enseñar esta cajita. A pesar de que en esa cajita, en ese punto, están incluidos todos los detalles que después el maestro va a enseñar al alumno. Más aún, que en este punto que el maestro delimitó, en la práctica está también la profundidad de las ideas como son en la mente del maestro. En la práctica está ahí también. Sin embargo, dado que todos estos conceptos, tanto los detalles como son en la mente del maestro, están ocultos,
A través de esto se genera un límite y una forma general en el concepto, de manera tal que sea apropiado el concepto para enseñarlo a un estudiante. Y una vez que fue hecho esta limitación en el concepto, incluso posteriormente, cuando se transmite ese concepto en amplitud, en longitud, etc., que o sea, cuando se detallan todos los detalles, se enumeran todos los detalles, y la amplitud transmitida va a ser de acuerdo al límite y a la forma del punto inicial. Entonces volvemos al concepto de antes. Todo el capítulo 3 que acabamos de leer, la nekuda, el punto central del capítulo es, cuando hay una transmisión de conceptos, de ideas, lo primero que tiene que pasar es dar un tziur, una forma limitada de lo que se va a enseñar. A partir de ese tziur, todo lo que se enseña tiene que ser apropiado, tiene que caber dentro de esa forma inicial. Sí. Es como que el maestro de matemáticas se presenta frente a los chicos: hola, yo soy el maestro de matemática y vengo a enseñarles sobre números y cosas. Perfecto, qué lindo. Y empieza: sujeto, predicado. ¿Cómo sujeto? ¿Qué es eso? No entiendo nada. Bueno, porque en realidad hay un montón de cosas para aprender. Pará. Matemática es matemática. ¿Qué es sujeto y predicado? Matemática y punto. Sujeto y predicado enseñar a otro, ¿ok? Es importante, etcétera, etcétera. Pero ahora estamos estudiando matemáticas. Claro, el CLAL define el campo temático del Prat. Y por lo tanto delimita los detalles. Correcto. Y separa los que han de entrar y los que no van a entrar, como si fuera por una especie de peso específico. Correcto. Dale, 4. Vamos a aplicar todo este concepto arriba, espiritualmente hablando. Y el para que la luz que crea todos los mundos sea en el mismo nivel, o sea, comparable, esté en el mismo dominio que las criaturas, de manera tal que esa energía divina que crea todos los mundos pueda iluminar en el interior de cada criatura y pueda realmente lidiar con cada criatura. Tuvo que haber primero una proyección en forma de general y después particular. Claro, Prat, paréntesis, no está en el Maimar. Dios hace lo que quiere y como quiere. Obvio esto. ¿Y podría haber creado de otras maneras? Claro que sí. Puede hacer lo que quiera. No es lo que estamos discutiendo, si Dios es todopoderoso o no. Sino que lo que se está discutiendo es ¿por qué Dios creó de esta manera? Entonces, de acuerdo a la intención divina, que era, en la práctica, que cada uno de nosotros podamos realmente percibir la presencia de Hashem, entonces Hashem decidió crear el mundo de esta manera. Primero en forma klal y después prat. ¿Por qué? Porque dado que los mundos, o sea, todas las criaturas, son incomparables frente a la luz infinita de Hashem, entonces, si la proyección de la luz infinita de Hashem fuese de entrada, con muchísimos detalles, si Dios hubiese pensado un mundo donde todas las cosas estuviesen todas detalladas, no es que tuvo una voluntad general de crear el mundo, sino que tuvo voluntad de crear a vos, a mí, a los pájaros, Si fuese así, cada detalle sería infinito. Infinitos pájaros, infinitos seres humanos, infinitas... Todo infinito. Sí, sí. Como Shem Mitzadon soy. Porque estamos hablando de la voluntad de Hashem en sus estados más iniciales, por así decir, la luz infinita de Hashem, la expresión de Hashem infinita. Entonces cada detalle sería infinito. Es como el detalle en la mente del maestro, Berribo y Oil, con mucha luz. Velogen, entonces, primero tuvo que haber una proyección en forma general, como el maestro delimitando el concepto y diciendo basta, esto es lo que voy a enseñar. A través de esto se generó una forma general
en la energía que crea todos los mundos. De manera tal que esa energía sea capaz de crear mundos. En el ejemplo del maestro, que ese concepto el alumno sea capaz de entenderlo. Después va a encontrar los pratim, los detalles ahí también, pero que en general sea capaz de entenderlo. Y alguien dice, y después, todos los detalles que se proyectaron de la luz infinita de Hashem, tras haber hecho un tzimtzum, una contracción, una reducción, lo que sea, un ocultamiento, para dar una forma, cada detalle de acuerdo a esa forma. De la misma manera que es la proyección intelectual desde el maestro hasta el alumno. La precedencia del concepto general a los detalles es tanto en la proyección concreta, cuando el maestro abre la boca y empieza a hablar esto y aquello. Primero es el general, te voy a hablar de tal cosa. Es decir, que la proyección es corta y concisa. Las ideas tienen que ser cortas y concisas. Diburim ktsarim, palabras cortas, que incluyen todos los detalles que el alumno entienda después. Tanto, entonces, de vuelta, en la proyección concreta, lo que el maestro dice, y también en la proyección del intelecto que tiene que ver con el estudiante en la mente del maestro, lo que el maestro piensa. Antes de decir nada, que primero se proyecta un punto, hay la proyección de un punto en la cabeza del maestro, que incluye todos los detalles que se proyectan después. Todavía en la mente del maestro, antes de que el maestro hable. El maestro también piensa todos los detalles, pero piensa todos los detalles de acuerdo a la limitación que él mismo armó en su mente. Lo mismo ocurre en la creación del universo. Que la precedencia de las reglas generales de la creación está hablando, ¿sí? La voluntad de Hashem, etc. Por sobre los detalles, esa precedencia es tanto en la proyección de la luz infinita de Hashem, que es limitada para la necesidad de los mundos, para la creación de los mundos. Paréntesis, esto yo lo mencioné en varias clases de Hasidus, la gente malinterpreta. Dios es infinito. Hashem es infinito. El asunto de Dios no es crear mundos. No es que Dios... ¿Qué es todo lo que hace? Dios es el creador. Dios tiene infinitos asuntos a los cuales se dedica, de los cuales yo no tengo la menor idea ni de uno. Te puedo decir que crea mundos. Pero no es que esto es Dios. ¿Qué es Dios? Eso es el creador de los mundos. A nosotros solamente. En relación a la creación, donde estamos nosotros acá parados. Ok. Pero en realidad tiene infinitas cosas. Sería como tomar un ser humano cualquiera y decir que este ser humano es maestro de matemáticas. Pará. Es padre, es hijo, es cónyuge, es amigo. Montones de otras cosas que tiene este hombre. Cuando está enseñando matemáticas, ¿qué es este hombre? Maestro de matemáticas. Pero no hay que caer en reduccionismo. Claro. La gente malinterpreta y piensa que ¿qué es Dios? Creador del universo. Claro que lo creó. Claro que es el creador y lo crea constantemente. Como está explicando Hasidus. Perfecto. Pero nunca pensemos que esto es Dios. Claro. Lo único que hace. No. Entonces, dentro de esta, esto era entre paréntesis, dentro de esta aclaración, hay una energía divina infinita. Esa energía divina infinita puede hacer infinitas cosas. Una de ellas es crear mundos. Pero para crear mundos, contrajo Dios y redujo esa energía infinita con un tziur, una forma que sea de manera tal que sea apropiada para crear mundos. Pero esto no le quita toda su otra capacidad a la energía infinita de ayer de hacer cualquier otra cosa. Cosas que a nosotros nunca se nos ocurriría que Dios pueda hacer.
Primero, esa proyección para reducir y contraer la energía divina de Hashem, para que pueda crear esa proyección, era en forma general primero. Y después se proyecta cada uno de los detalles. Y esta idea de preceder la regla general a los detalles era en cada uno de los niveles, como fue explicado ampliamente en la clase pasada. No importa, todos los niveles espirituales, que cada uno es un clan, una regla general de los siguientes. Esto es tanto entonces en la energía divina preparada y limitada para crear los mundos, y también en la práctica en la creación. Esta es la forma que Dios creó. O sea, no solamente en la mente del maestro funciona klal y prat, regla general y detalles, sino que la transmisión y las palabras que el maestro selecciona para hablar también es así. Lo mismo ocurre en la creación. No solamente Hashem pensó el mundo en forma de klal y prat, de primero regla general y después detalles, sino que en la creación, en la práctica. Primero el mundo fue creado con una frase, Breishis, y ya está. Maimar de Breishis, la frase Breishis, incluso Ramban dice, Nachmanides dice, que con Breishis Dios creó todo. Y después, cada día fue proyectando y sacando de esa frase Breishis. Esta es la shita de Ramban, la opinión de Ramban, Nachmanides. Verak laharze. Solamente después de esto hubo una creación con frases detalladas. El primer día tal cosa, el segundo día tal cosa, el tercer día tal cosa, etc.